Hey, good morning, everyone. I'm excited to be here this morning. I'm going to let Pastor Wisdom Medina share a message from the Bible with you this morning. So, Pastor Medina, thank you for being here. Preach to the people, brother. Go for it. Dice que él es el pastor Cocker que ha traído a Wisdom Medina para que comparta un mensaje con ustedes y me está diciendo, prediquen la gente, pastor Medina. Aquí estamos. Hey, one thing to tell them, you know, churches have opened back up now. The governor says that we can have church. So we're praying about finding a place. So if we can find a place that's safe, so we can social distance and have church next week for the Hispanic service, we're going to try, and the English. So just tell them that, and then you could go on into your message, brother. Ok, pastor dice que tiene buena noticia que el gobernador ya ha anunciado que las iglesias pueden abrir y estamos tratando de conseguir un espacio para poder tener nuestras reuniones en inglés y en español el próximo domingo. Solamente queremos hacerles saber eso. Y bueno, nos gozamos en eso, pues bendiciones. Así que voy entonces a comenzar nuestro mensaje el día de hoy. You ready, brother? Ready. Ok, listo. Vamos a comenzar entonces. Bueno, quiero saludar a algunas personas que están conectados ya por aquí. Martín, Big Man Ross y el siervo viviente de Jesucristo. Y vamos a comenzar con nuestro mensaje el día de hoy, que lo vamos a titular En Cristo, en Cristo. Usted se ha detenido a pensar un poco en esa importante frase que es la palabra o la frase en Cristo, porque esto habla de posicionamiento. Cuando nosotros hablamos de esta frase en Cristo, pensemos en algo que nosotros de repente colocamos en algún lugar y decimos, ¿dónde está, por ejemplo, dónde están las llaves? Están en la mesa. Pensamos en algo que tiene que ver con posición. La posicionamos, la colocamos en algún lugar. ¿Dónde están los libros? Están en la biblioteca. Ahora, cuando nos preguntamos a nosotros, ¿dónde están los cristianos? Los cristianos se llaman así porque están en Cristo, están posicionados en Cristo. Yo quiero comenzar leyendo un texto que está en 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 30 al 31. La Biblia dice que por Dios, o sea, Dios es la persona encargada de posicionarnos de la misma manera que nosotros tomamos una llave y la colocamos en algún lugar o cualquier objeto y lo colocamos en algún lugar. De la misma manera, Dios nos toma a nosotros eventualmente antes de que seamos cristianos, que es en el momento en que nosotros sentimos algo especial de parte de Dios o caemos bajo la convicción de pecado y necesitamos reconocer nuestros pecados, es porque en ese momento Dios nos está tomando donde quiera que nosotros seamos encontrados y somos llevados a un lugar, pero ese lugar no es un lugar físico como tal, sino que se refiere a una persona. Somos colocados en Cristo, en Cristo. Y eso es uno de los más grandes misterios y eso es lo que nos dice 1 Corintios 1:30. Dice, más por Él, o sea, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús. O sea, cuando dice por Él, está dejando caer la acción de estar en Cristo, no en nuestra propia voluntad, no en nuestro propio deseo, no por nuestra propia cuenta. No fui yo el que decidí estar en Cristo, es Dios el que ha tomado el primer paso. Es Dios el que me ha puesto en Cristo Jesús. Y dice, el cual, ese Cristo, cuando me ha puesto en Cristo, Jesús entonces ha venido a ser para mí, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, Dios no solamente me tomó, me posicionó en Cristo, me colocó donde Cristo estaba, sino que aparte de eso dijo, Cristo va a ser para ti esto, Winston. Cristo va a ser para ti esto, quien quiera que seas, que ahora que estás en Cristo. Dios me tomó, me puso en Cristo y me ha dicho, ¿sabes lo que representa o lo que es Cristo para ti? Número uno, yo declaro que Cristo para ti, Dios mismo hablando, Dios lo hace. Cristo para ti es sabiduría. Cristo es sabiduría y dentro del contexto de la carta a los Corintios, la Biblia dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y la sabiduría de Dios está escondida en la cruz de Cristo. Eso es algo increíble. Porque los griegos veían la cruz como algo cruel. Dios es cruel. ¿Cómo va a matar a su hijo en una cruz?
¿Cómo va a permitir que su hijo muera en una cruz? Para los judíos esto era algo escandaloso porque morir en una cruz representaba estar bajo maldición. Por eso Pablo habla a los Gálatas y dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros al morir en una cruz, porque estaba escrito en la ley, en Deuteronomio, la ley judía, que el que moría en un madero era maldito. Y justamente eso es algo que nosotros no podemos concebir en nuestra mentalidad. Pero bueno, Jesús es sabiduría para los que estamos en Cristo. Ese milagro, los que hemos experimentado ese maravilloso milagro de haber sido trasladados del mundo de las tinieblas al reino de la luz, al reino de la luz admirable de Jesucristo, por Dios y colocado en Cristo, y que Dios haya declarado sobre nosotros, mire, Cristo para ustedes es número uno, sabiduría. Cristo es para ustedes, entonces para nosotros la cruz de Cristo es sabiduría de Dios, porque yo estaba perdido, sin fe, sin esperanza en este mundo. Y al estar posicionado en Cristo, yo veo la cruz como el remedio que soluciona mi problema espiritual, porque yo era el que merecía morir en la peor muerte. Se utilizó la cruz porque ese era un método romano de castigo en los tiempos de Cristo. Es equivalente a la silla eléctrica al día de hoy. Imagínense el peor castigo en cualquier país del mundo. Bueno, ese fue el castigo que Cristo recibió. Mis pecados eran tan oscuros, tan abundantes, que yo merecía haber muerto en la cruz o en el peor castigo, en la silla eléctrica o en el peor castigo de cualquier país del mundo. Pero al saber que Dios me pone aquí, me dice, Cristo es la sabiduría, y yo veo la cruz y digo, wow, sí, claro que sí, porque yo iba por un despeñadero sin fin hacia el infierno, hacia la condenación eterna, pero ahora veo en la cruz de Cristo fue el método que Dios escogió para que su hijo muriera por mí. Y por eso Dios el Padre me toma, me trae a Cristo y me dice, Él es en primer lugar para ti sabiduría. Por eso la Biblia dice que los griegos buscan sabiduría, pero tropiezan en Cristo porque ven en Dios, ven en ese acto de la muerte de Cristo en la cruz, un acto cruel de injusticia por parte del Padre, y no pueden aceptar a Cristo por eso, no pueden recibir al Señor por eso, o ese acto no lo pueden asimilar. Lo mismo los judíos tropiezan. ¿Por qué? Porque ven la cruz como algo maligno. Pero nosotros, cuando nacemos a esta realidad, sabemos que Cristo y la cruz de Cristo es sabiduría para nosotros. La muerte de Cristo en la cruz, el método que Dios escogió, es la sabiduría de Dios, porque resuelve nuestros problemas, nuestros pecados. Y en ese acto que nosotros no podemos entender, mientras los griegos ven un Dios cruel y los judíos ven tropiezo en la cruz, nosotros vemos en esto el amor de Dios manifestado hacia nosotros. El amor de Dios, como dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la sabiduría. Pero Dios no solamente declara que Cristo es sabiduría para nosotros, sino que Dios declara también que Jesucristo es justificación. O sea, me trae aquí y me dice, Jesús es la sabiduría para ti, pero en segundo lugar, Jesús es la justificación. ¿Qué significa justificación? La justificación es el acto judicial en una corte en el que Dios me declara justo, sabiendo que me encuentra en la peor condición que ustedes se puedan imaginar. Señor pecador convicto y confeso, usted ha sido declarado justo. Usted ha sido perdonado. Es el acto de perdón. Es el acto de saber que yo soy culpable y que no hay manera de salir ileso frente a un juicio, frente a un juez, frente a mis pecados, frente a mi condición espiritual, frente a las ofensas que yo he cometido delante de Dios. Sin embargo, Dios me trae a Cristo. Lo primero que me dice, aquí está la sabiduría, mira, esto es lo que yo he provisto para ti en la cruz del Calvario. Y la segunda cosa que hace es, por esa cruz, usted pecador sin vergüenza, convicto y confeso, es declarado justo. Dios, actuando como un juez, me declara justo. Y los pecados míos son puestos en el cuerpo de Cristo. Y la justicia y la perfección de Cristo es puesta en mi vida. Eso es lo que es la justificación. Cristo ha venido a hacer justificación. Saber que yo estoy convencido que verdaderamente soy un pecador y que no merezco el favor de Dios, que no merezco la gracia de Dios, que lo que merezco es el infierno, que lo que merezco es el castigo, pero Cristo toma mi lugar. Él es la verdadera sustitución. En esa palabra justificación se esconden muchas cosas. La sustitución de la muerte. Cristo muere en sustitución por mí en la cruz cuando yo debía haber muerto allí.
Cristo es castigado en la cruz. Por eso dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz, mientras Él recibió castigo, nosotros recibíamos paz. Eso es lo que es la justificación. Cristo me pone en paz con aquel que me ha traído a Él, porque yo estaba en ofensa con Dios. Dios no quiere ni verme. Dios me agarró y me dijo, aquí te voy a traer a ver qué puede hacer Él por ti. Cuando me trajo y me presentó frente a Cristo, dijo, oh, wow, Cristo es sabiduría para ti, te conviene estar allí. Y Cristo es la justificación, te conviene porque si no, tú mereces el infierno, mereces el castigo. El castigo de Él es la paz tuya. En tercer lugar, Cristo es para usted, según el mismo texto, santificación. ¿Qué significa eso? La palabra santificación quiere decir que Dios en Cristo Jesús te va purificando, te ha hecho diferente, te ha hecho distinto y te distingue de los demás. Y esto vamos a ahondar un poquito. Pero Jesús, al estar en Cristo Jesús, tú eres apartado para ser diferente, que ese es el significado en el texto griego original de lo que significa la santificación, apartar. Es como cuando tú tienes vas al mercado a comprar frutas y ves diferentes manzanas y frutas, pero tú no las escoges al azar cualquiera, ¿no? Tú seleccionas las que tú consideras que están mejor, la tanteas, la tocas, a veces hasta la hueles y ves, esta es la que yo me quiero llevar, y seleccionas las mejores frutas de un montón que hay. Lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Pero la diferencia, y ahí viene la palabra santificación, la diferencia es que Dios no ha escogido lo mejor del mundo porque todos estábamos en la igualdad de condiciones. Dios ha encontrado lo peor. Y de eso que está en las peores condiciones, desagradando a Dios, Él dice, bueno, voy a hacer un acto de misericordia. Y ahí se esconde la palabra santificación. Voy a hacer un acto de misericordia, voy a hacer un acto de gracia. Este es lo peor. Este es un gran pecador. Este ofende mi santidad. Este merece el infierno y la condenación. Como todos los demás también. El resto del mundo está así. Todos están de la misma forma. Todos. Pero bueno, voy a hacer un acto de misericordia y me toma. Y no es lo que es la santificación. Sabiendo que yo estoy en la igualdad de condiciones como los demás. Me trae a Cristo, me separó, me apartó, me seleccionó de en medio de todos, eso es lo que es la elección, y me colocó allí y me santifica. Me santifica, me hace puro a través del conocimiento de la palabra, a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que verdaderamente es santo. Y al yo estar en Cristo, la santidad de Cristo me es transferida a mí, y eso es lo que es la santificación. Como dice una canción muy linda que dice que la santidad es Cristo viviendo en mí. La santificación tiene dos fases. Una es la que Dios por posicionamiento me trajo a Cristo, y lo que Cristo es, vengo a ser yo. Cristo es santo, yo vengo a ser santo. Dios me santificó. El hecho de que me haya puesto en Cristo, me haya distinguido de los demás, ya eso es la santificación. Pero una vez que estoy aquí, Dios me da recursos para que yo también me santifique en algo que se llama la santificación práctica. Es decir, ahora yo leo las escrituras, yo trato de vivir en santidad, trato de no pecar deliberadamente como antes lo hacía antes de estar en Cristo. Yo trato de orar siempre, tengo una familia, voy a la iglesia, me santifico. Son maneras de santificarme, la oración, voy a evangelizar, participo de la obra de Dios, lo que Dios me dice en su palabra que haga, lo hago. Trato de obedecer la palabra de Dios en la vida práctica, lo más que yo pueda, parecerme lo más que pueda a Cristo. Cuando veo las esperanzas, las promesas en la palabra de Dios, me lleno de esperanza, y todo aquel que tiene esta esperanza, dice primera de Juan 3:3, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces tengo a Cristo, que es una pureza total, y esa referencia me inspira a mí, juntamente con las promesas que Él me da de que algún día le voy a ver. Entonces yo procuro santificarme y purificarme. Pero antes de que yo llegue a esa etapa, Dios me hace diferente. Dios me selecciona, Dios me santifica. Y eso es lo que Cristo es para mí al Dios traerme a Cristo. Como si fuera poco, Cristo es la redención para nosotros. Esa palabra redención significa que Él es el precio que se ha pagado para que yo sea adquirido por Dios.
La palabra redención se utiliza para significar, en términos de transacciones, una compra. Yo fui al mercado y vi una guitarra y la compré. Eso es lo que es redención. Bueno, Cristo me compró a mí, pero Dios hace a Cristo esa consumación de esa compra para mí. De manera que cuando Dios me trae a Cristo, digo, pero ok, Señor, pero ¿por qué me has traído aquí? Es que Él te compró con su sangre. Él te compró. El precio utilizado es la sangre de Jesucristo. Y Cristo es la redención. Por eso la palabra redención tiene muchos sinónimos. Significa liberación, compra, significa salvación, también significa sanidad, significa liberación de cualquier peligro. El peor peligro al que estamos nosotros expuestos son las llamas del infierno. Así ya nos conducíamos. Y ahora yo no puedo entender por qué Dios, habiendo tantas personas, me haya trasladado a mí y me haya traído a Cristo para que no solamente sea sabiduría, justificación y santificación, sino que además es la redención, es mi salvación, es mi liberación. Yo soy la compra de Él. No lo puedo entender, pero Dios dice, yo te he trasladado porque Él pagó por ti, porque Él te compró, ya tú no perteneces allá, perteneces aquí. Y eso es maravilloso. Entonces, ¿qué reacción me queda a mí? ¿Cómo me toca a mí reaccionar? Sabiendo, número uno, que yo no me posicioné a mí mismo en Cristo. Sabiendo que fue Dios el que me tomó por un acto de misericordia y de gracia y me trajo a Cristo. ¿Qué reacción me queda? Entender que la acción, la iniciativa la tomó Dios primero. Fue Él, que por Él, por Dios, yo estoy en Cristo Jesús. ¿Ah? ¿Qué reacción me queda? Saber que no solamente Dios me movió de donde yo estaba juntamente con el resto de las personas contaminado y arrastrado en todo tipo de pecado y me trajo a la luz, me trajo a Cristo. Pero no solamente me trajo a Cristo, sino que ha declarado a Cristo que sea algo para mí. Cristo es cuatro cosas. Número uno, sabiduría. Él es tu sabiduría. Él es tu justificación. Te ha declarado justo, te ha perdonado. Él es tu santificación. Por Él yo te he traído aquí. Pero Él es también tu redención. Señor, ¿cómo puedo pagarte? Señor, ¿cómo puedo yo reaccionar ante esto? ¿De qué manera te doy gracias? Bueno, el versículo 31 nos da una pista. Nos dice, ¿para qué Dios ha hecho esto? Yo siempre que me pongo a meditar en estas cosas digo, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué a mí? Habiendo gente que tal vez es mejor que yo desde mi perspectiva humana. Pero desde la perspectiva de Dios todos estamos en la igualdad de condiciones, estamos en la misma condición de pecados, muertos en delitos y pecados, esclavos al pecado, hundido en toda miseria espiritual, habiendo ofendido a Dios. Entonces el versículo 31 nos va a explicar por qué Dios ha hecho dos movimientos, o más bien uno y una declaración. Número uno, el movimiento de agarrarme y traerme a Cristo lo ha hecho Dios. Dios es el que ha comenzado. Dios es el que me ha puesto en Cristo. Y la segunda acción que Dios ha hecho es decirme o declarar a Cristo, cuya persona tiene una aplicación en mi vida. Y es que Dios ha dicho, Cristo es para ti sabiduría, justificación, santificación y redención. ¡Wow, Señor! ¿Ahora qué hago? Frente a esas dos acciones de Dios, un movimiento y una declaración. El movimiento es el traslado. Me tomó y me posicionó en Cristo. Eso es un acto legal. Y al traerme allí es como traerme a una corte. ¿Y cómo me encuentra? Me encuentra hundido en todo tipo de pecados, en la peor condición. Y Dios dice, Señor pecador, convicto y confeso, hijo del diablo, pecador. ¿Sabes qué? Que lo está allí temblando, asustado. ¿Qué, Señor? Me has traído aquí. Te declaro justo. ¿Cómo? ¿Cómo yo soy justo? Mira en las condiciones que yo estoy. Es que no es por tus méritos. Cristo es para ti esa sabiduría. Cristo es para ti esa justificación. Cristo es para ti esa santificación. Y Cristo es para ti esa redención. Por eso, esas dos acciones de Dios deben producir en nosotros una reacción. Y nos lo va a explicar el apóstol Pablo. Dice, ¿para qué? Si nos preguntáramos, ¿para qué o por qué, Señor?
has hecho estas dos cosas a favor de nosotros? O a favor mío, si lo podemos individualizar. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué has hecho estas dos cosas para mí? Moverme de donde yo estaba, seleccionándome, santificándome, trayéndome a Cristo, posicionándome y dándome a Cristo como la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Como que si fuese poca cosa. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, nos va a decir, para que como está escrito, hay una profecía que se va a cumplir en nosotros. De alguna manera, ¿no? Hay algo que está escrito que va a tener una aplicación en nosotros. ¿Qué es lo que está escrito? Está escrito esto. El que se gloría, gloríese en el Señor. O sea que la reacción que yo debo tener frente a estas verdades tan abrumadoras del movimiento que Dios ha hecho y de la acción de declararme justo, sabio, santo y redimido en Cristo Jesús, es justamente una reacción de glorificación a Dios, para que yo no me centre en mí, para que yo le diga, no, es que yo escogí a Cristo, es que yo decidí por Cristo, es que yo tomé la decisión de creer en Cristo, es que yo fui el que por mis propios méritos, por mi propia bondad, por mis propias herramientas, por mis propios recursos, por mi propia bondad, yo fui tan especial que frente a todos los demás Dios vio que yo era lo mejor que había en mi barrio, en mi pueblo, en mi comunidad, y entonces Dios me escogió a mí. Eso sería gloriarse. Eso sería robarle la gloria a Dios. Eso no es la manera ni es la perspectiva correcta de que nosotros veamos nuestro posicionamiento en Cristo. Decir, wow, no, ahora como mire, yo estoy en Cristo, gloria a Dios. No, no es gloria a Dios, es gloria a mí porque yo decidí, porque yo tomé la decisión, porque yo repetí una oración, porque si no hubiese sido porque yo era mejor que mi vecina o mi mamá o mi tío o mi primo o mi abuela o quien sea o el resto de la gente, Dios no me escoge. Eso sería gloriarse a sí mismo. Pero no. La redención, la santificación, la justificación, la sabiduría de Dios, la posición, el posicionamiento de Dios, de nosotros en Cristo Jesús, es para que nosotros no nos gloriemos. Es para que nosotros no nos tomemos ni un poquito de gloria. Más bien, es para que si nos tenemos que gloriar, veamos lo que Dios ha hecho. Dos grandes movimientos, o más bien dos grandes acciones. Un movimiento de traslado, posicionándome en Cristo. Y número dos, una declaración que lo que Cristo es pasa a ser mío. Cristo es para mí sabiduría, Cristo es para mí justificación, Cristo es para mí santificación y Cristo es para mí redención. ¡Wow, Señor! ¿Todo eso hiciste tú? ¿Te dignaste tú en hacer eso por mí? Yo que era lo peor, que era una basura, que era un gusano, que era el estiércol, que era la peor basura. Estoy usando palabras fuertes, lo sé, pero éramos peor que eso, porque íbamos al infierno, porque habíamos ofendido la santidad de Dios, porque caminábamos a espaldas de Dios, porque vivíamos muertos en delitos y pecados, y nos gustaba el pecado, y nos deleitábamos en el pecado, y nos complacíamos en el pecado. Porque cuando se nos predicaba de Dios, huíamos por nuestra propia voluntad, no podíamos, no queríamos. Pero algo hizo Dios, Dios me movió, seleccionando de lo peor que hay. Por eso en el contexto de este pasaje dice que Dios escogió lo más vil, lo menospreciado. Comienza diciéndonos quiénes éramos. Lo más vil significa lo peor de lo peor, lo menospreciado, lo tenido en poco. Nosotros éramos aquel tipo de personas por el que nadie daría nada, ni el mismo Dios tendría que hacerlo. Allí empezamos a entender la gracia de Dios. Pero Él nos tomó y nos trajo aquí. Ahora, después que nos ha traído aquí y ha dicho que estás aquí, Cristo es sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿qué espacio pequeñito podría haber para yo sentirme con algo de gloria en este proceso de salvación, en este proceso de santificación, en este proceso de justificación, sabiduría y redención, en este proceso cuyas dos acciones han sido de parte de Dios? Dios me ha posicionado y Dios ha declarado a Cristo algo para mí. 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué espacio hay para mí, para mi gloria?
Cuando habla de mí, me dice que soy vil, que soy lo miserable, que soy lo poco, que soy lo menospreciado por el mundo, que soy lo peor. En el contexto de 1 Corintios 1. Como para que entendamos que no se trata de que Dios haya visto algo bueno en mí, razón por la cual me escogió y me trajo. No. Cuando vio que yo era lo peor. Y lo peor Dios lo escogió. Y cuando dice lo peor, no solamente se refiere en términos de condiciones espirituales, sino también en términos de sabiduría humana. Porque no éramos filósofos. Los judíos tenían una ventaja sobre nosotros, ese es el contexto. Los judíos tenían una ventaja, que a ellos les fue confiado la palabra de Dios y conocían las escrituras, conocían la ley de Dios. Los griegos tenían una ventaja sobre nosotros, y es que los griegos eran filósofos, conocían la filosofía del mundo estoica, la filosofía de los griegos, la filosofía romana, la filosofía de los epicúreos. Tenían una ventaja, que eran personas racionales. Pero el resto de los gentiles estábamos hundidos. Ellos tenían ventaja solamente en conocimiento, pero estaban en igualdad de condición con respecto a pecado. Pero Dios escogió lo peor, lo que no tenían la base de la sabiduría humana, que es la filosofía, ni la base de la ley judía. A nosotros los gentiles. Le habla a los corintios, que eran griegos, que eran gentiles. Y a ellos los tomó. Al igual nos ha tomado a nosotros y nos ha traído a Cristo. En las peores condiciones hemos llegado, pero ha dicho: Cristo es sabiduría para ti, justificación, santificación y redención. Esa palabrita, esas 4 palabras que Cristo ha venido a hacer por declaración de Dios, Dios lo ha hecho así. Dios ha hecho a Cristo eso para nosotros: sabiduría, santificación, pero sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso significa que Cristo es sabio, que Cristo es justo, que Cristo es santo y que Cristo es el redentor. Pero lo que Cristo es, ha pasado a ser para nosotros. Entonces no hay espacio para mi propia gloria. Ya tenemos que cambiar hasta la manera de testificar. Ay, que yo creí en el Señor. Ay, que yo me arrepentí. Ay, que cuando yo acepté a Cristo. Ay, que cuando yo recibí a Cristo. Cuando yo hice aquella oración de fe. No es por eso que usted está en Cristo. No es por eso. Tal vez participamos de estas cosas, pero lo que hizo que usted se moviera en esa dirección, cualquiera que sea el método por el cual usted llegó a Cristo, es que detrás del escenario que nosotros no vemos está Dios haciendo un movimiento de nosotros hacia Cristo. Y cuando nos trae aquí dice: esto es lo que Cristo es para ti. Cuando yo entiendo este principio, no me queda más que caer rendido ante Dios y decirle: Señor, no hay motivo ni un ápice de oportunidad para que yo pueda gloriarme en la maravillosa obra que tú has hecho de 2 acciones: traerme a Cristo y declarar a Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que si yo me voy a gloriar en algo en mí, no puedo. Solamente me podría gloriar en la obra que tú has hecho, una obra de 2 acciones: movimiento hacia Cristo y declarar a Cristo algo para mí. 4 cosas. Eso es increíble. Cuando uno va a la Biblia, y voy a compartirles aquí algo muy breve, y uno se pone a revisar la frase en Cristo. Aquí yo preparé un material hace un tiempo que se llama La frase en Cristo. Aparece 75 veces en la versión, en la Biblia King James, que es la Biblia en inglés que se utiliza aquí, pero es equivalente a la Biblia Reina Valera que nosotros utilizamos. Y aquí aparece una lista de 75 versículos de la palabra en Cristo. Les voy a hacer llegar este material a algunos que están nuevos en nuestro grupo, pero ahí están. Hechos 24:24, Romanos 3:24, Romanos 8:1, Romanos 8:2, Romanos 8:39, Romanos 9:1, Romanos 12:5, Romanos 16:3, Romanos 16:7, Romanos 16:9, Romanos 16:10. En Romanos aparecen muchísimas veces. En Primera los Corintios, 1 Corintios 1:2, 1:30, 3:1, 4:10, 4:15, 4:17, 15:18, 15:19, 15:22, 15:31, 16:24. En Segunda los Corintios 1:21, 2:14, 2:17, 3:14, 5:17, 5:19, 11:3, 12:2 y 12:19. En los Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, son cartas que Pablo escribió. En la carta a los Gálatas aparecen el 1:22, 2:4, 3:26, 3:28, increíblemente, y siempre en un sentido de salvación, de redención, un sentido soteriológico, un sentido de relación. Gálatas 6:15. En Efesios 1:1, Efesios 1:3, Efesios 1:10, 1:12, 1:20, 2:6, 2:10, 2:13.
3:6, 3:11. En Filipenses, otra carta del apóstol Pablo, 1:1. Filipenses 1:1, 1:13, 2:1, 2:5, 3:3, 3:14, 4:12, 4:12. En Colosenses 1:2, 1:4, 1:28, 2:5. En Primera de Tesalonicenses 2:14, 4:16, 5:18. Increíble. Primera de Timoteo 2:14, 2:7, 3:13, 1:1. No, Segunda de Timoteo 1:1, Segunda de Timoteo 1:9, Segunda de Timoteo 1:13, 2:1, 2:10, 3:12, 3:15. En Filemón 1:6, 1:8, 1:23. En Primera de Pedro 3:16, Primera de Pedro 5:14. Increíblemente, y eso sin contar las veces que no dice en Cristo, sino que dice en mí, cuando Cristo dice en mí, o cuando el apóstol escribió en Jesús, o en el Señor, o en Jesucristo, o en el Hijo. O sea que abunda esa frase en Cristo más de 75 veces. Creo que está cerca de los 100, 120 veces que aparece la palabra en Cristo en toda la Biblia, increíblemente. Entonces, mis hermanos, eso es lo que quería compartirles. Pudiera decir muchas cosas, pero bueno, voy a decirles que estar en Cristo, hermanos, significa ser aceptado también. En Dios soy un hijo de Dios. En Cristo soy un hijo de Dios. Al estar en Cristo soy hijo de Dios. Eso significa que yo soy aceptado. Aceptos en el amado. Eso está en Juan 1:12. En Juan 15:15 dice que soy amigo de Dios. Ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Estar en Cristo, ser amigo de Dios. Haber sido justificado. Romanos 5:1. Justificado pues para con Dios. Tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:17 dice que estoy unido con el Señor y ahora soy uno en Él, con Él en el Espíritu. Soy uno con Cristo en el Espíritu. Primera de Corintios 6:20 he sido comprado con precio de sangre y ahora le pertenezco a Dios. Primera de Corintios 12:27, perdón. Primera de Corintios 12:27 soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy un santo. Soy un santo. Efesios 1:1. Es por eso que Cristo es santificación. Todo esto tiene que ver con aceptación. He sido adoptado como hijo de Dios. Efesios 1:5. Tengo acceso directo a Dios por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Eso está en Efesios 2:18. Colosenses 1:14. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Efesios 2. Colosenses 1:14. Efesios 2:10. Estoy completo en Cristo. En Cristo estoy completo. Entonces, todo esto tiene que ver con aceptación. Soy aceptado en Dios. Pero número 2, también estoy seguro en Cristo. Seguro en un sentido espiritual. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya soy libre de toda condenación. Romanos 8:28 nos asegura que Dios hace que todas las cosas nos funcionen a nosotros. A los que le aman, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En Cristo, eso habla de estar seguro en Cristo. Romanos 8:31 dice que soy libre de toda condenación, de manera que nadie puede levantar un cargo judicial contra mí. Por eso en Romanos 8:31 al 34 nos dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie nos puede acusar. No hay un cargo judicial en un sentido espiritual que pueda decir este merece el infierno como cristianos. No. Yo no puedo estar separado del amor de Dios. Jamás me pueden separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No de mi amor a Dios, sino del amor de Dios por mí en Cristo Jesús. Por eso Dios no pudo haberse equivocado en ese movimiento que hizo y en esa declaración que ha hecho. Segunda de Corintios 1:21 nos dice que he sido establecido, ungido y sellado por Dios. Eso indica que yo soy de la propiedad de Dios. En Colosenses 3:3 dice que estoy escondido con Cristo en Dios. Al estar en Cristo, mi vida está escondida en Cristo Jesús, en Dios. Eso es increíble. También tengo confianza de que el que comenzó la obra en nosotros por medio de Jesucristo fue el que comenzó la obra. Noten otra vez la relevancia. Dios es el que toma la iniciativa. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida, hasta el día de Cristo. Él me trajo. Él declaró a Cristo algo sobre mí y ahora Él ha comenzado esa obra y la perfeccionará. Eso habla de seguridad. Yo no tengo que esforzarme mucho por tratar de perfeccionarme a mí mismo, dejar que Dios lo haga.
Hay una parte que yo hago, pero no para que nos llevemos la gloria. Dios no va a fallar en el propósito que ha comenzado. En Filipenses 3:20 nos dice que somos ciudadanos del cielo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No se nos ha dado un espíritu de sabiduría, de temor, porque estamos en Cristo, sino de poder, de amor y de dominio propio, de mente sana, dicen algunas versiones. En Hebreos 4:16 dice que yo puedo encontrar gracia y misericordia en tiempo de necesidad, en tiempo de angustia, el oportuno socorro en momento de angustia. ¿Dónde? En el trono de la gracia, por estar en Cristo Jesús. Él está sentado en un trono, pero no en un trono de justicia. Para nosotros, el trono en el que Cristo está es el trono de gracia. Y ahí encuentro oportuno socorro. Soy nacido de Dios. Nací de Dios. Por eso estoy seguro. ¿Saben por qué? Porque el maligno no puede tocarme. Eso lo dice Juan en su primera carta, primera de Juan 5:18. Sabemos que somos nacidos de Dios y todo el que es nacido de Dios vence al mundo y el maligno no le toca. Pero no solamente soy aceptado y no solamente estoy seguro en Cristo, sino que también alcanzo algún significado en Cristo para que me gloríe en Él. La Biblia dice que somos la sal y la luz de esta tierra. Mateo 5:13. ¿Saben lo que significa eso? La sal es la que le da la sazón a la comida, la que preserva de contaminación o de daño a los alimentos. Lo mismo, somos la sal de esta tierra. Eso es que Dios nos ha dado propósito, nos ha dado significado. Somos la luz, alumbramos. No se esconde una luz, una lámpara no se pone debajo de la mesa, se pone en un lugar alto para que todos vean la luz. Eso es que Dios nos ha dado propósito, nos ha hecho participar de su maravillosa obra. Juan 15:1-5 nos dice que somos las ramas. Somos las ramas de la verdadera viña, de la verdadera vid, del árbol, de la uva. Yo soy como la rama de donde salen los frutos. Soy un canal de vida, pertenezco a ese canal de vida y producimos frutos. Para eso estamos en Cristo. En el mismo libro, Juan 15:16, dice que hemos sido escogidos y asignados para llevar frutos. Por eso es que el cristiano da fruto. No porque depende de nosotros, es que Dios me posicionó en Cristo y Cristo es la vid y en Él está la savia que alimenta esas ramas y ahí se produce el fruto, no por mí, sino porque Cristo lo esté haciendo. En Hechos 1:8 se nos dice que soy un testigo personal de Cristo Jesús por el Espíritu de Dios que está en nosotros. En 1 Corintios 3:16 se nos dice que soy el templo de Dios. Imagínense si no tenemos significado. En 2 Corintios 5:17-20 dice que soy un ministro de reconciliación, pero también se nos dice que somos una nueva creación. Significa ministro de reconciliación, que ahora le puedo hablar a las personas y por medio de mis palabras, del ministerio que llevo a las personas a hablarle de Cristo, ellas se convierten. Esa es la manera que Dios tiene para trasladar a las personas a Cristo. Son un instrumento útil en las manos de Dios. Participamos de un ministerio todos. Es el ministerio de la reconciliación. ¿De acuerdo? Soy un trabajador, 2 Corintios 6:1, soy un trabajador de Dios, un colaborador de Dios. Qué increíble que Dios nos haya invitado a colaborar en su obra. 1 Corintios 6:1. Efesios 2:6 dice que estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea, que estoy reinando con Cristo literalmente. Cristo está sentado, de acuerdo a Hechos 2:30-38. Está sentado a la diestra de Dios, reinando. Pero Dios, como Cristo, lo que Cristo es, también lo alcanzo yo. Al Cristo está reinando, yo también estoy reinando. Y por eso puede decir Pablo que aunque yo no estoy en el cielo sentado, al Cristo estarlo y Cristo ser lo que Dios ha declarado que Él es para nosotros, también nosotros lo somos, por declaración de Dios, por declaración de Dios. También se nos dice que nosotros somos obreros de Dios en Efesios 2:10 y se nos dice en Efesios 3:12 que puedo acercarme a Dios con libertad y con confianza en Efesios 3:12. Porque estamos en Cristo. Eso es porque tenemos un significado. Ahora yo soy un embajador de Dios y puedo estar donde Dios está. Y puedo acercarme con confianza, no con temor, no con terror, sino con confianza. Y termino con Filipenses 4:13. Pablo dice que él sabía que él podía hacer todas las cosas, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Lo dice en un contexto en el que cuando tenía abundancia se regocijaba, se contentaba. Pero cuando no tenía nada,
para comer, cuando estaba sufriendo, cuando estaba en estrechez o en necesidad, de todas maneras sentía la fortaleza de Dios. Y es dentro de esas dos circunstancias que Pablo va a decir, en Cristo yo puedo todas las cosas. Lo que quiere decir es, yo puedo atravesar por la circunstancia que sea. Yo puedo atravesar por el momento más difícil que pueda atravesar, como por el momento más glorioso que pueda atravesar. Pero el hecho de yo estar en Cristo, yo lo puedo atravesar porque Él me da la fortaleza, aun cuando yo no lo entienda. Bueno, mis hermanos, los voy a dejar hasta aquí. Pastor Kenny Coker, where are you? ¿Dónde estás, Pastor Kenny Coker? Si no, predico hasta las 11:30, ¿ok? Vamos a ver si el Pastor Coker aparece. If not, I'm going forward until 11:30. No, because I have to take this computer and go print my sermon out. It's ready to go, but I have to print it so I can have my notes. I'm not as good as you. I have to use notes. Yeah, thank you, brother. No se preocupe. We are ready. Don't worry. Amen. Okay, thank you everybody for watching. Hey, if you understand English at all, join us in about 30 minutes. I'm going to be preaching a message from the book of Ecclesiastes. Amén. Que si ustedes entienden algo de inglés, únanse al pastor en media hora que va a estar predicando un mensaje sobre el libro de Eclesiastés. Blessings. Nothing in this world can satisfy the human heart. Only Jesus Christ. Nada en este mundo puede satisfacer el corazón humano, solamente Jesucristo puede hacerlo. Come and join us if you can understand. Thank you. Amen. Thank you, brother. All right. Bye-bye.